En este nuevo podcast vamos a hablar acerca de la cultura guayupe, de la historia y de los últimos hallazgos. Inicialmente, cuando se empieza a hacer un alcantarillado aquí en nuestro centro poblado de Puerto Santander, Sí. en el año a finales de 1989 y a inicios del 90, con un alcantarillado se empieza a encontrar ese tipo de arqueología en estos zanjones, ¿sí? Tipo de zanjones que... ¿Esa fotografía fue de esa época? Sí, de esa época, a 1990. Y pues ya ahí existía comunidad, empleados. Ya estaba el asentamiento aquí de Puerto Santander. Sí, ya estaba el asentamiento y habían pues ya personas de la comunidad sensibilizados de que de pronto los los trabajadores no hicieran ese tipo de destrucción del material arqueológico y se pudiera rescatar. Y entonces eso fue algo muy importantísimo. Entonces en esos zanjones fue donde se pudo encontrar ese tipo de arqueología que tenemos en la colección del Museo Guayupe. Pues ya hay datos aproximados, de unos hace 4.500 años llegaron aquí a esta vertiente del río, a la región de los llanos, y pues ellos son descendientes de la familia lingüística arawak, ¿sí? Arawak. ¿Sí? ¿Cómo era la forma de vida? Estamos hablando hace 4.000 años para que nos imaginemos los que están aquí en este podcast tan interesante. 4.000 años antes de nuestros tiempos. ¿Cómo era la forma de vida de aquellas culturas, de aquellas civilizaciones? Pues siempre se habla inicialmente que eran cazadores y recolectores, ¿sí? Pero esos indígenas, ellos, con el transcurrir del tiempo, empiezan a desarrollar técnicas de agricultura. Entonces ellos ven esa necesidad de subsistir y empiezan uno de los principales cultivos es la yuca. La yuca brava o la yuca de los indígenas. Y eso, como se evidencia en los hallazgos arqueológicos, se han encontrado fragmentos de budares. ¿Qué son? Los budares son unos platos grandes donde hacían la arepa, el famoso pan de la selva o el casabe, que esos son derivados de la yuca. De la yuca brava. Entonces es uno de los primeros cultivos que ellos empiezan a realizar y es uno de los primeros alimentos, aunque esta región pues digámoslo así, por cientos de años ha sido muy fértil y muy rica en flora, fauna, y los indígenas extraen o empiezan a aprovechar ese potencial que tienen aquí y pues que lo seguimos teniendo también con los ríos, y ese potencial de la fertilidad de los suelos empiezan a tomar esa iniciativa de la agricultura. Entonces, al tener agricultura ya empiezan a ser como un poco sedentarios. ¿Cuáles eran los territorios que ellos normalmente ocupaban aquí dentro del departamento del Meta? Pues inicialmente, pues uno se encuentra en las crónicas que había una cantidad de poblados indígenas en la parte de la cordillera, la entrada de Villavicencio. También se habla de otros indígenas que estaban aquí en Ariari. En el Ariari pues, se habla de guayupes, saes y operiguas, ¿sí? Pues algunos investigadores hablan de que no tenían ningún vínculo familiar y hay otros que hablan de que era la misma línea o la misma familia guayupe. Pero entonces los europeos empezaron a llamar a todos los indígenas guayupes porque era la tribu más organizada que había en la región y pues articulada con las demás. Y aquí pues en la región del Ariari se ha encontrado bastante arqueología, y toda la arqueología que se ha encontrado aquí en el departamento pues siempre se hace esa relación con los guayupes, pero posiblemente ya se presume que hay arqueología de otras tribus indígenas que también existieron en este territorio. Bueno, a nuestros días todavía nos quedan muchas cosas de los guayupe, ¿no? Por ejemplo, el nombre de los ríos viene de ese vocablo de ellos. Pues hay el río Ariari, ¿no? Hay como una historia de que siempre se habla de que llegaron los europeos y bautizaron todo, nos bautizaron a nosotros, pero eso ya no es, ya se ha comprobado que no es cierto. Nuestros indígenas tenían regímenes y sistemas políticos organizados a su modo, ¿sí? Sí, claro, hay muchos lugares que tienen nombres indígenas y nosotros los desconocemos, como por ejemplo Ariari es una palabra indígena,
No se sabe si es vocablo guayupe o es de otro tipo de vocablo indígena. Y lo mismo guaviare, guayabero, guatiquía, bueno, guainía, todo eso es lengua indígena. Y que lo más probable es que proviene de esa familia arahuar. Los arahuar dejaron una lengua muy extensa aquí en parte de los llanos y a nivel de Colombia y a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Entonces esa lengua quedó muy impregnada en nuestras regiones y pues hoy en día las utilizamos sin saber que eso pertenece a las tradiciones indígenas, lo mismo que nuestros sistemas agrícolas. Muchas técnicas que se han utilizado, se utilizan, provienen de nuestros indígenas, como por ejemplo la técnica de cultivar en eras, o aquí como ya lo decimos en tabletas o en caballones, eso proviene de los indígenas, de aquí de la región, de los Inú, San Jorge, los Tairona. Pues eso había un contacto entre ellos que pues, de alguna u otra forma se comunicaban o caminaban grandes distancias o se transportaban por los ríos para hacer distancia. Bueno, Oscar, sí, ya después de esta introducción que le hemos dado a ustedes, nuestros amigos de este podcast, vamos a hacer un recorrido para mostrar esos hallazgos que son tan importantes para fortalecer precisamente esa historia de la cual estamos hablando. Sí, claro, sigamos. Aquí tenemos en este salón una cantidad de objetos. ¿Qué tipo de objetos son, Oscar? Bueno, la mayoría de elementos que tenemos son urnas fúnebres. Sí. Y algunos elementos de uso social y algunos elementos de uso ceremonial y de uso doméstico y también elementos en piedra, ¿sí? Uh-huh. Entonces es una riqueza cultural la que tenemos en este lugar del Ariari o aquí en el museo. La arqueología con trazados y líneas blancas. No es común encontrar arqueología en otras regiones con esos trazados o en otros departamentos con trazados y líneas blancas. Entonces, ya de acuerdo a algunas investigaciones, se habla de que la arqueología que tenemos aquí, principalmente en la vertiente del Ariari, es una arqueología muy avanzada realizada por los indígenas de los llanos, que puede ser su guayupe o en compañía de otras tribus, realizaron este tipo de arqueología, pero hay algo muy importante que la simbología los identifica en diferentes puntos. Entonces por eso desde ahí algunos investigadores hablan de que es guayupe, pero entonces ya hay otros investigadores que puede que tengan el mismo patrón de la simbología, pero puede existir elementos de otras tribus indígenas. Estas urnas fúnebres miramos en diferentes estilos, unas más pequeñas, unas más grandes. ¿En qué dependía la forma como realizaban ellos las urnas? Lo más probable era de acuerdo a su nivel del indígena. Uh-huh. Puede ser el estrato social o el nivel espiritual de ellos y realizaban ese tipo de vasijas. Entonces hay unas figuras de alto relieve, figuras humanas con facciones de animales. Aquí pues se ha estado manejando una teoría, una hipótesis de que ellos idealizaban murciélagos, adoraban el murciélago y pues algunos sacerdotes o médicos tradicionales se vestían de hombres murciélagos, ¿sí? Entonces podemos observar hombres y niñas murciélagos y en algunas vasijas los murciélagos, ¿sí? Entonces ya yendo más a fondo, algunas tribus, pues no se ha comprobado científicamente que los guayupes lo realizan, se identificaban con el murciélago porque pues creían que el murciélago tenía que ver con el origen del mundo y el universo. ¿Ese es otro tipo de urna fúnebre? Sí, son vasijas muy bien elaboradas y de acuerdo a algunos elementos también se ve su conocimiento matemático y abstracto por el diseño de las vasijas. Siempre en los hallazgos, la mayoría de veces se encuentran figuras con 3 cuerpos o compuesta, 1, 2, 3, compuesta de 3 cuerpos, ¿sí? Es siempre. ¿Cuántos años se puede estimar que tendrían estos hallazgos? Están aproximados entre 700 y 1000 años de antigüedad, ¿sí? Ya estudios del carbono 14 se habla de 1300, a partir de 1310, aquí en lo que es zona de Puerto Santander y parte de Fuentero. Ya más antiguo, pues
Ya en la región del Ariari se está hablando de un estudio del 760 antes de Cristo. Los recientes sí están diciendo de aquí de Puerto Santander 1300 después de Cristo. ¿Y estos hallazgos ustedes hace cuánto los tienen acá en el museo? Estos ya hallazgos están a partir de 1990. No, pero que ustedes los hayan encontrado. Lo hayan encontrado, sí. Aquí hay unos elementos de 1990, otros hay hallazgos de hace 5 años, hace 8 años, porque pues todo no se encontró en el mismo tiempo, en ¿no? el mismo tiempo en Sí. el alcantarillado. Otros lo han encontrado parte de la comunidad y pues ya como museo se ha hecho esa gestión de la mayoría del registro de tenencia, porque pues eso pertenece al Estado y hay que solicitar el permiso legal para tenerlas. Claro. Bueno, continuemos entonces. Aquí. Oscar, aquí tenemos otras figuras también muy bonitas. También lo que usted nos hablaba, ¿no? Con figuras que sobresalen y con estas pinturas que son muy llamativas, ¿no? Por decirlo de esta forma. Sí, las pinturas llamativas en sí se ha tratado de investigar y es pintura negativa. ¿Qué es la pintura negativa? Que ellos utilizaban rodillos o sellos, diseñaban unas ciertas figuras en los rodillos y sellos, le aplicaban pintura blanca y lo despliega y queda el negativo del rodillo. Por eso se ven esas figuras tan simétricas y también elaboradas. Y aquí también pues tenemos este tipo de figuras. Entonces aquí donde podemos observar al murciélago, ¿sí? En alto relieve, ¿no? Sí, otro. Ellos utilizaban que algún tipo de molde para hacer estas. Pues ahí hay muchas hipótesis que no se sabe a ciencia cierta, pero lo único que sí se puede decir es que fueron alfareros avanzados para realizar ese tipo de vasijas y más aún el nivel de la pasta es muy fina y delgada. A comparación de otras tribus pues es una pasta más gruesa. ¿Qué material ellos utilizaban para la construcción de estas? Ellos realizaban arcilla. Y le aplicaban unos materiales desgrasantes que a la medida que se fuera secando y cuando la cocinaran, la arcilla fuera más consistente. Ellos utilizaron la técnica de rollos. Siempre buscaban una base plana en arcilla y después utilizaban la técnica de rollos y superponían un rollo sobre otro hasta realizar las vasijas. Pero la mayoría de vasijas son globulares porque utilizan esa técnica de rollos. Y algunas son subglobulares, otras son compuestas, otras son vasos, platos, cuencos. Y pues ya el material de herramientas como es la en piedra, que son llamados los líticos. Bueno, continuamos en el recorrido. Aquí llegamos ya a una parte, Oscar, en donde tenemos las herramientas, ¿no? Que ellos utilizaban en aquel entonces. Sí, tenemos herramientas en piedra. Y ese tipo de herramientas están muy bien elaboradas, entonces quiere decir que no son tan antiguas, porque pues el último periodo de la edad de piedra fue el periodo neolítico, que fue hace unos 4500 años. Entonces esto pueden tener menos, unos 2000 años, unos 1500 o de 4500 años hacia acá, porque son herramientas muy bien elaboradas. Entonces son herramientas que utilizaron el ser humano a través de la historia o los indígenas. Como cuchillos, ¿no? Sí. Entonces hay hachas, hay las asadas y hay como buriles, hay como cinceles que lo utilizaban para sus actividades cotidianas que realizaban. Y aquí ya pues tenemos una cuenta de collar en piedra que pues se evidencia que el material principal para ellos trabajarla fue la piedra, pues que ya se está empezando a encontrar elementos, algunos metales, aleaciones, que también ellos lo desarrollaron. Y aquí tenemos los huesos calcinados, la evidencia que ellos eran organizados en los enterramientos, en los usos funerarios y cremaban al difunto. Pues hay muchas teorías de cómo era que hacían esa famosa cremación, pero lo importante era que tenían esa costumbre de incinerar a los difuntos. Se encuentra en crónicas que tenían la creencia o que por órdenes de sus dioses que era una deshonra que los
la descomposición o los gusanos, los bichos se comieran a sus difuntos, el cuerpo, entonces los dioses dieron la orden que debían incinerar y quemar a los difuntos porque era una deshonra para ellos, ¿sí? Y aquí está el famoso rodillo que les estoy comentando, que con eso es que pintan las telas, se pintan los brazos, se pintan el rostro, los pectorales y también pintan las vasijas o las cerámicas, y que hacían distintos tipos de rollos para poder hacer esas pinturas blancas tan simétricas que se pueden observar en las vasijas. Y aquí ya está esta vasija que es importantísima, que pues se ha utilizado una teoría, una hipótesis, que es un gran sacerdote en su estado de consumo de alucinógeno, por eso tiene los ojos blancos, está en un estado de yopo. Yopo, que es un árbol muy autóctono de esta región de los llanos y contiene una sustancia psicoactiva. Ellos la hoja la muelen y la secan al sol y la inhalan por la nariz. Entonces desde ahí se habla de estar en un trance yopo, y también porque tiene algo en la boca, por eso hay una exageración de la evidencia por el consumo del tabaco. Ellos consumían tabaco y eso les permitían también como absorber esos nutrientes minerales que pasaba a ser un alucinógeno. Y en las manos tiene una serpiente. Entonces se concluye que es como un sacerdote que está en un estado de comunicación con sus dioses, con sus ancestros, y está utilizando ese secreto de la serpiente. Parece ser una... Podría ser una urna fúnebre de un sacerdote. Sí, de un sacerdote, pero también explica la historia que era lo que de la vida, ¿no? Qué es lo que estaba haciendo. Y lo mismo aquí, esos dos fragmentos antropomorfos, por exageración de labios y encías, y la exageración de la nariz, por el consumo de las fosas de la nariz, por el consumo del alucinógeno. Pues no está comprobado científicamente que ellos se hayan dedicado a la explotación aurífera, pero sí tenían, pues a comparación de otras tribus, pues no tenían tanto. Famoso metal preciado, y pues eso es una representación de la famosa tumbaga. La tumbaga es una aleación de tres metales: plata, bronce y plata, cobre y oro, ¿sí? Pero entonces aquí este proyecto, que es apoyado por el SENA de Bogotá, el grupo de joyería, se quiso hacer como una imitación, una réplica de la tumbaga, pero hizo la aleación con dos metales, 75% de cobre y 25% de oro, ¿sí? Se explica cómo se hace el proceso del molde. Se hace en arcilla. En arcilla, lo que se seca la arcilla, se parte la arcilla y se saca el molde, y pues ahí se ven unas figuras como de aves. Se hizo como la réplica de las posibles figuras que hay en las vasijas, y así era que sacaban el molde. Entonces estamos hablando como de estilo de murciélagos, o hombres o niños murciélagos, ¿sí? Y ya pues se hizo un taller de joyería, calando algunos elementos extraídos de las vasijas y pasándolo a 2D. De 3D se pasó a 2D, y después pues con las ceguetas de joyería se hizo el trabajo. Y al fondo otra vez están los sellos o las famosas improntas, que también la utilizaban mucho, ¿sí? Bueno, hablemos, Oscar, de los recientes hallazgos que se han dado en la región. Recientemente se conoció una noticia muy importante, y fue el hallazgo también en otros municipios del departamento del Meta. ¿Qué nos pueden contar ustedes acerca de esa información? Con el tema de la normatividad de algunas empresas que ejecutan recursos públicos que tienen que ver con la remoción de suelo, a ellos pues están como obligados a tener permanente, hacer unos estudios arqueológicos antes y presentes, para poder ver si hay arqueología. Entonces, como por ejemplo en Acacías, de alguna sísmica, se ha encontrado y se sigue un asentamiento demasiado grande. Pues siempre se hace la referencia de que es cultura guayupe, pero ya los arqueólogos, investigadores que están allá, ellos pues son los responsables de dar ese informe. ¿Qué tipo de material? Pues probablemente hay fragmentos, hay herramientas, hay vasijas así completas o fragmentadas, como las que tenemos aquí en la colección del museo.
Y lo más importante es ese guayupe, o sea, adaptativo. Lo más importante es crearle la protección y la salvaguarda de eso, de estos elementos, y ya es un ingrediente más al potencial cultural del departamento. Es decir, antes de ser llaneros, yo en algún documental de Llanos 7 días lo estuve comentando, antes de ser llaneros fuimos indígenas, fuimos guayupes. Entonces no podemos ignorar y no podemos estar diciendo que nosotros somos sombrero y caballo o coleo, si nuestras raíces provienen más de mucho antes, ¿no? Mucho más antes de indígenas. Si no estuvieran los indígenas no estaríamos nosotros, ¿sí? Que ese famoso mestizaje y que esas costumbres que traían esos europeos del cultivo de ganado aquí en la Orinoco, que gracias a los jesuitas le debemos eso, y esa combinación de esas choque de dos culturas, porque es decir, lo que nos queda a nosotros de los guayupes es la parte agrícola, ¿no? Sí, agrícola, la historia y los hallazgos. Sí, los hallazgos. De lo que nos queda. Ya ese tema de la vaquería, la pues ganadería eso es ganadería, pues eso se lo debemos también a los europeos, pero ya o sea, está muy impregnado. Entonces, pues siempre hablamos del meta, que somos llaneros, que somos joropos, somos torneo internacional y excelente, muy bueno. Pero también tenemos un potencial importante en los territorios sin explorar y sin investigar, que también está proyectado al turismo científico, turismo cultural, turismo comunitario, que eso ayuda a fortalecer también ya esos espacios que hay en tema de trabajo de llano, tema de folclore llanero, tema de baile, que ya pues eso está institucionalizado. Cada último viernes de cada mes se debe celebrar la llanería y eso es importantísimo. Pero entonces también hay que darle también un realce a este tema, que es un atractivo y un potencial muy importante al turismo internacional. Muy bien, Oscar, pues le invitemos a las personas para que vengan, los visiten, conozcan también un poquito más acerca de esa historia tan importante, y como usted lo menciona, que no olvidemos que en cierta forma ese territorio, mucho antes de lo que nosotros imaginamos, pues pertenecía a esta cultura. Sí, bueno. Sí, hacerles una invitación cordial. Ya estamos cerca de diciembre, o ya llegó diciembre, ya llegó la temporada de Navidad y temporada alta en turismo. Entonces invitarlos a los oyentes, visitantes de las páginas o las redes donde se publique este video, invitarlos a que nos visiten aquí a Puerto Santander, conozcan nuestra región. Tenemos bienes y servicios como comunidad para ofrecerles, desayunos, almuerzos, refrigerios, y que nos visiten en nuestro municipio de Fuenteoro, que es donde está ubicado el Museo Guayupe, la ciudad cordial del Ariari. Como dice un cantante de música llanera de Fuenteoro, es un municipio donde se come tranquilo. De Fuenteoro, comiendo tranquilo. Muy bien, a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje que hicimos hoy aquí desde el Museo Guayupe. Esperamos nos ayuden a compartir este video educativo, cultural, y que también ustedes pues conozcan un poquito más acerca de lo que es la cultura guayupe. Podcast La Huella Guayupe. Apoya Instituto Departamental de Cultura del Meta.